Muy buenos días, mis amados hermanos. El día de hoy quiero compartir una palabra que está en mi corazón, una palabra que deseo que pueda ayudarnos y bendecirnos a cada uno de nosotros, hermanos. Sin lugar a dudas, en nuestros días, la Iglesia de Jesucristo está experimentando una de las peores sequías de la historia. La verdad es que podemos mirar cómo abunda hoy no solamente la falsa enseñanza, el mal ejemplo, sino también una gran cantidad de personas dentro de la iglesia que tienen una vida muy por debajo de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo prometió una vida abundante para todo aquel que creyese en Él de todo corazón. Y debemos de entender nosotros que estos tiempos que nos han tocado vivir eh, han sido ya dichos por el Señor Jesucristo. Jesús en Mateo 24:12, si recordamos el pasaje, dice la Biblia en Mateo 24:12 que y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la verdad es que esto es una realidad de nuestros días. La expresión en el original es como un viento gélido que viene soplando y viene enfriando todo lo que se topa en su derredor, todo lo que se topa en su camino, ese viento gélido. Y hoy vemos, la verdad, muchos corazones rotos, gente necesitada, desesperada, que no sabe hacia dónde ir, que no sabe qué es lo correcto, que no sabe realmente qué es el camino de la verdad. Muchas personas están con un corazón lastimado, otros han sido timados aún en la misma fe eh, por personas que quizás con un evangelio a veces falso han dado falsas promesas, han dado falsas esperanzas, un evangelio falso que ha prometido inclusive hasta cuestiones, muchas cosas materiales y en un tiempo en donde inclusive estamos viviendo crisis, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial en muchos países vemos cómo definitivamente las cosas en el ambiente no se ven para nada buenas, ¿no? Hay mucho desempleo, hay mucha violencia, hay muchas situaciones a nuestro alrededor, la gente busca respuestas, pareciera que no hay quien dé contestación a esas preguntas que hay en el alma de muchas personas, otros cristianos con una fe genuina pareciera que van en un camino hacia arriba, subiendo una cúspide, en un camino pesado, sinuoso, difícil, que a veces pareciera que lo que está pasando no se comprende a veces con la mente, por qué tantas cosas a nuestro alrededor o inclusive tantas cosas que estén sobreviniendo sobre tu vida. Hay muchas personas, por otro lado, también que han abandonado un camino de un cristianismo en donde sus corazones ardía por Jesús y hoy es muy triste, pero podemos mirar a mucha gente que hoy la vemos desanimada, la vemos ya a veces hasta con una actitud fría hacia las cosas de Dios, la vemos desesperanzada, muchas veces no quieren ya oír el Evangelio, otras personas siguen escuchando, siguen asistiendo a una congregación, mas sin embargo los corazones se sienten fríos, se sienten desolados. En muchas congregaciones se puede estar hablando con la Biblia en la mano, mas sin embargo vemos también como esto también lo vemos en las iglesias, en muchas congregaciones, como que pareciera que hay una falta de pan verdadero, vivo para las personas. Como que hay mucha gente que está buscando algo que no está encontrando, aún dentro muchas veces de las congregaciones. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Hermanos, estamos en un tiempo en donde es importante poder comprender nosotros que necesitamos buscar a Dios como nunca antes. Estamos en un tiempo donde Jesús mismo nos da la respuesta a un ambiente como el que estamos viviendo el día de hoy. Si podemos mirar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 33, buscando una respuesta
a cómo poder saciar el hambre que estamos viviendo el día de hoy. Dice Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. La respuesta sigue siendo la misma. Jesús es la única respuesta para los corazones de las personas, para el corazón del hombre. El hombre hoy está desolado. Piénsalo, cómo constantemente las poblaciones, los pueblos se sienten defraudados por haber puesto la esperanza quizás en un candidato, en un político, que se recibió muchas veces casi como un salvador para la nación, y las cosas en vez de mejorar muchas veces han empeorado en tales países, naciones. Podemos mirar que en vez de haber una mejoría, la violencia sigue creciendo, el secuestro, el desempleo, cada vez más dificultad para poder llevar pan a la casa. Si hablamos de estos momentos en donde hemos estado cruzando a nivel mundial una pandemia, vemos muchos corazones desesperados, mucha gente triste porque lo ha perdido todo, porque perdieron sus negocios, porque perdieron prácticamente su forma, su modus vivendi, su forma de llevar el pan a la casa. Y esto causa gran desesperación, esto causa una gran hambruna a nivel mundial en el mundo. En la iglesia, como ya lo he expresado, no es la excepción. Vemos una gran falta de verdad acompañada con poder del Espíritu Santo de Dios. Y entonces, cuando eso pasa aún también en la iglesia, donde se debería de encontrar vida, pareciera también que vemos hoy una gran multitud de congregaciones muertas, que aunque se tenga la escritura en las manos, esta palabra no está vivificando y transformando los corazones y las vidas. Es tiempo de hacer un alto y de cambiar. Es un tiempo de meditar en nuestros caminos entonces y de volver a una senda antigua. Es un tiempo entonces de volver a aquel que es vida, que da vida al mundo. Jesús es la respuesta. Él es el pan vivo que descendió del cielo y que da vida al mundo, que da vida a los hombres. Jesús es la respuesta. La verdad es que solamente Jesús puede darle sentido y razón a nuestro vivir. Piensa y recuerda cómo aquel maná que le era dado al pueblo de Israel en el desierto era quien los mantuvo prácticamente vivos, porque andar prácticamente en un desierto donde no hay a dónde correr, ni dónde comprar, ni qué encontrar para cazar o para comer en aquellos tiempos, la verdad es que estamos hablando de que hoy, así en nuestros días, parece que sucede. Solamente el maná del cielo pudo alimentar a toda esa gran nación, a todo ese pueblo, y el pan se comía diariamente. No podían ni siquiera guardar ese maná que caía para el otro día. Ellos tenían que tener aún también la confianza y esperar aún también de arriba que viniera el pan diario necesario para poder subsistir. De la misma forma, hoy estamos viviendo definitivamente como cruzando un desierto en este mundo. Pero es un tiempo también de buscar a Dios, a nuestro Dios, porque es Dios el único que realmente puede alimentarnos y puede realmente satisfacer la enorme y la gran necesidad que cada uno tenemos. Este mundo, lejos de decir que va a mejorar, la verdad es que cada vez la misma creación gime a uno, a una, sabiendo y aún deseando también su redención. Debemos de comprender y entender que este mundo va cada vez más en peores pasos, en peores caminos. La realidad es que aún todos los placeres de este mundo son momentáneos y son pasajeros. Sus deleites son temporales. La verdad es que solamente Jesús puede llenar el corazón del ser humano. Jesús dijo,
Y Juan 10:10 lo muestra y quedó asentado claramente en la escritura, así en Juan 10:10. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Solamente el Señor Jesús puede darnos verdadera paz, verdadero gozo, verdadera libertad en nuestras vidas y crear en nuestras vidas una vida justa, una vida recta. Cuando buscamos nosotros hoy eh, en el mundo y miramos la gran cantidad de personas que quisiera tener un momento de paz y tranquilidad, ¿cuánta gente hoy está metida detrás de las drogas o buscando en el alcoholismo tratar de satisfacer o tener un momento de paz y de tranquilidad en su cabeza, en su mente, en su alma? Pero podemos mirar que esto, aún esa borrachera, pasa. Esa persona, una persona que es adicta a una droga, si bien le va y que todavía despierta de ese viaje, pues todavía se encuentra vacío e insatisfecho, porque también muchas otras personas mueren por una sobredosis de droga y lo que buscaban era un momento de paz, de tranquilidad y de felicidad. Oh, qué días estamos viviendo, amado. Qué días nos han tocado vivir, pero nunca como hoy es importante atender a las palabras sabias que nos menciona la palabra de Dios, a entender y comprender que no tenemos ningún otro camino ni ninguna otra respuesta, sino solamente Jesús. Él puede dar verdadera paz al corazón, una paz en donde qué diferente es cuando tú puedes tener una limpia conciencia y saber que aún a pesar de lo que pases y las pruebas que tengas en la vida, Él te guarda en tus pensamientos, en tu alma. Aún en momentos de gran dolor, sabe proveerte de una enorme paz, una paz no como el mundo la da, una paz que solamente la puede dar Dios, una paz que solamente la puede dar Jesús a nuestras vidas, una vida de gozo, un gozo verdadero, que no necesitas de algún agente externo, de alguna bebida, que no necesitas de algún placer momentáneo para tener un pequeño momento de felicidad, sino que Él sabe dar a nuestros corazones una alegría perdurable que al ser basada y puesta en riquezas eternas, como es Cristo, no tiene parte ni suerte lo temporal y lo que pueda estar pasando aún en esta vida temporal y terrenal y pasajera que vivimos. Podemos estar pasando a veces muchas cosas, porque yo sé que muchos de los hermanos, aún también que escuchen esta palabra, está siendo probado en diversas áreas de tu vida. Estás pasando muchas veces cosas que no entiendes por qué están sucediéndote, por qué te están pasando. Están viniendo a veces tribulaciones y situaciones que no sabes y llega un momento en que no sabes cómo resolver. Tiempo de volver a la fuente de agua de vida que es Cristo Jesús. En definitiva, estos tiempos son tiempos difíciles, mas sin embargo, Dios no se ha olvidado de nosotros, no se ha olvidado de sus hijos. Dios todavía tiene gente que le ama, todavía tiene congregaciones que lo buscan, todavía tiene un remanente santo que aún anhela y aspira por su Señor. Así que debemos de entender y comprender que no estamos solos. A veces podemos sentirnos solos, a veces pareciera que estamos aún solos en este caminar y en esto que enfrentamos día con día. Pero no es así, hermanos. Podemos comprender y entender cómo el Señor nos dice en su palabra que es tiempo de buscarlo a Él. Es muy común que ahora cada vez que te metes en oración es muy constante cuando Dios pone en tu mente orar por personas, algunas que ya tiene a lo mejor mucho tiempo que no has visto y muchas veces preguntas al Señor, ¿y qué debo de orar por tal persona? Es muy constante y muy común que la respuesta del Espíritu es orar por el alma, porque encuentre el alimento, porque tenga un reverdecer
en su caminar con Cristo, porque nuevamente su ánimo pueda ser levantado, porque su vida pueda ser otra vez puesta de pie. Es muy constante. Y más impresionante muchas veces para uno es cuando después de haber orado de alguna manera Dios te permite tener un encuentro con aquella persona por la cual has estado intercediendo a Dios y oírle a buscar inclusive y ver cómo Dios con su gracia bendita, porque eso no es de nosotros, es la verdad, muchas veces decaen las fuerzas cuando humanamente tratas de ayudar a alguien y nos damos cuenta que nosotros no tenemos cómo ayudar a una persona humanamente hablando, pero qué diferente es cuando el poder de Dios levanta al caído, le da de comer al hambriento nuevamente. A la oveja perdida y descarriada la trae nuevamente al redil, o aquel que está desanimado y apesadumbrado Dios le puede vertir ánimo y levanta su vida. Este es un tiempo que, aunque también es un tiempo de mucha frialdad, también es un tiempo de restauración y no debemos de olvidarlo, hermanos. Nosotros estamos puestos para ser luz y antes que ser luz también para otros, nosotros mismos no perder la luz que nos ha sido dada por el Señor Jesucristo. No dejar que esa llama se apague, no dejar que esa flama se agote, sino por el contrario, antes bien el Señor nos permita y nos dé la gracia de que nuestros corazones se enciendan cada vez más y aun como iglesia podamos juntarnos y reunirnos y poder interceder para que el fuego de Dios caiga sobre el altar otra vez, para que el fuego de Dios consuma los corazones de los creyentes, para que el fuego de Dios visite con poder a la iglesia, porque esa es la voluntad de Dios, porque ha de ser aún en esos tiempos difíciles, ha de ser predicado el Evangelio a toda criatura en esos tiempos del fin, y entonces vendrá el fin. Dice la Escritura en Romanos capítulo 14, versículo 17, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos de la preciosa persona del Espíritu Santo? Él es como esa savia bendita que le da realmente vida a la planta al revelar a Cristo, porque Cristo es el pan de vida, como hemos leído hace unos momentos en las Escrituras. Es Jesús el que nos alimenta, es Jesús el que nos da la vida, es Jesús el que nos ha puesto el ejemplo cuando Él vino como hombre en esta tierra. Jesús vivió como hombre, debemos de recordarlo, y fue tentado como hombre y padeció como hombre. Y Juan 6:57 nos dice, hablando acerca de Jesús, como yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Él también vivirá por mí. Entre más nos alejemos de Cristo, más se apodera de nosotros la muerte, la sequía, el sequedal. Se pierde la vida aún en la iglesia. Se pierde la vida en nuestras vidas cristianas. Pero hay promesa, porque aún en medio de esta gran apostasía que está azotando en nuestros tiempos, aún en medio de estos días de tantos falsos profetas y maestros que se han levantado, aún en estos días de tantos falsos mensajes espurios y antibíblicos que aún causan más confusión en la gente, desorientación en las almas, en estos días donde el mundo trata de encontrar alguna respuesta quizás en el hinduismo, en la invocación a muertos, o buscar a lo mejor a través de los astros o de los espíritus alguna respuesta para sus vidas. Este mundo enloquece al no saber y conocer una respuesta. Cristo es la respuesta. Y el pueblo de Dios tenemos el antídoto.
tenemos la respuesta para nuestras vidas y también para el mundo. Cristo es la respuesta. Iglesias y ministerios mueren cuando se han apartado de Cristo. Como ya hemos dicho, la letra mata, pero el espíritu vivifica. De tal manera que podemos mirar que aún la iglesia de Cristo, hoy más que nunca, necesita más y más de Jesús. Vemos en el libro de Amós, vamos por favor al profeta Amós. Libro del profeta Amós. Y en el libro de Amós, en el capítulo número 8, en el versículo 11 y 12, la Biblia dice así: He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Hay un hambre, esta palabra se está cumpliendo en nuestros días. Hay gente que brinca de congregación en congregación, de grupo en grupo, de ministerio en ministerio, buscando la palabra de Jehová. Pero aunque yo estoy de acuerdo que puede haber ministerios genuinos, donde hay todo un esfuerzo colectivo de dar verdadera palabra de Dios a las personas, a las ovejas, a los hermanos también, obviamente, cuando decimos ovejas. Es cierto también que es incorrecto buscar en esa hambre, en el hombre, lo que el hombre no puede dar. O en una doctrina o en el grupo, lo que un grupo por sí mismo no puede dar. No podemos nosotros cavar y buscar hacer cisternas propias y rotas que no retienen el agua. Debemos de entender que solamente Dios, Jesús, es la fuente de agua de vida. Él es a quien tenemos que buscar. Esta hambre no solamente está provocando que muchos corran tras de distintos caminos incorrectos y que regresen desanimados y aún prácticamente con un mayor desequilibrio y tristeza en sus corazones. También produce en muchos que aún van por el caminar correcto y buscan en el verdadero, en Dios y en nadie más, satisfacer en Él antes que nadie su corazón y su vida, que aún estos tiempos de hambre está produciendo, y también lo estoy viendo, mucha gente que está teniendo un reencuentro con el Señor. Es impresionante cómo Dios aún también ha levantado ministerios en nuestros días que han servido para hablar la palabra de Dios de tal manera que aún gente del catolicismo, católicos o evangélicos o protestantes o distintas personas que dicen, nunca había entendido la Biblia como ahora la estoy entendiendo. Nunca había sentido tanta hambre de buscar a Dios
como hoy y lo que estoy encontrando. Denme más, por favor. Muchas de esas personas imploran y le piden a tales ministerios del Señor que Él ha levantado. Pero sabemos que el alimento no viene en sí de los hombres. El alimento viene de Cristo Jesús, que es el pan precioso de vida. Es a Él a quien tenemos que buscar. En Jeremías, en el capítulo número 15, esta reflexión quiero finalizarla viendo esta porción de la Escritura que nos habla de una vivencia, algo que aún a Jeremías el profeta le pasó. Jeremías fue un gran profeta de Dios, pero también era hombre, como cualquiera de nosotros. Jeremías capítulo 15. En el versículo número 16, dice así. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque tú me llenaste o porque me llenaste de indignación. Primeramente el profeta nos está hablando su experiencia inicial con Dios. Y así es como ocurre en cualquiera de nosotros cuando verdaderamente encontramos a Dios. Cuando encontramos al Señor, encontramos la vida. No hay nada más precioso que conocer a Dios, que tener una experiencia personal y viva y verdadera con Dios, que abandonar el mundo y sus pecados y todas las cosas que nos apartaban de Dios y convertirnos a Dios con todo nuestro ser. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría, porque tu nombre se invocó sobre de mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Preciosa experiencia cuando tenemos con el Señor. Pero algo empezó a pasar al tiempo en la vida del profeta Jeremías. Mucho tuvo que ver las circunstancias, la gente que se volvió atrás, la gente que decía escuchar la palabra del Señor y en realidad no la escuchaba, el menosprecio que inclusive para muchos del mismo pueblo de Dios empezaban a tener hacia él, la persecución aún contra su persona, la gran cantidad de gente que empezó a hablar mal de él, los corazones que se amargaron contra de él, la cantidad de gente que de alguna manera hablaba a sus espaldas, todo ese ambiente empezó a oprimir al profeta. A eso añádele sus pruebas personales, las cosas que empezó a vivir en las cuales parecía que no veía a Dios. Y sigue diciendo ahí el pasaje: ¿por qué fue perpetuo mi dolor? ¿Y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria? ¿Como aguas que no son estables? Este es un sentimiento muy humano y a cualquiera nos puede suceder y nos puede pasar. Y yo estoy seguro de que muchos de los que me están escuchando
En algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido así. ¿Valió la pena todo lo que dejé? Mi trabajo, la casa de mis padres, todas las posesiones, todo lo que abandoné por ir y servir a Cristo. Por irme a otro lugar donde no tenía casa, donde no tenía trabajo, donde no tenía nada. Algo humanamente que fuese a encontrar algo prometedor o una ascensión o una gran comodidad en mi estancia. ¿Valió la pena todos los sufrimientos y las situaciones que me han venido, todas las cosas que he tenido que padecer, que sufrir? ¿Valió la pena haber dado mi juventud? Para algunos puedes hacer quizás su pregunta, su idea que a veces puede cruzar por la cabeza. ¿Valió la pena haber dado mis mejores años de fuerza? ¿Valió la pena haber dado todo? ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria? Pensaba el profeta. Como aguas que no son estables. El mismo profeta se sentía en una inestabilidad en su vida, en su corazón. Y vaya que estamos hablando de un profeta utilizado por Dios, de un hombre que sabía lo que era estar en el secreto de Dios, que sabía lo que era ser usado por Dios, que sabía y que había conocido en un momento de su vida el poder de Dios. Pero como humano, como hombre, como Elías el profeta, también algún día se sintió que desfallecía y que deseó hasta la muerte y había pensado que no quedaba nadie más que él, y que aún el Señor vino y lo restableció, que aún ángeles lo ministraron, que el mismo Señor aún también se le presentaba. Elías, levántate y come, porque largo camino te resta todavía. Pero qué circunstancias. Lo estaba persiguiendo prácticamente el rey más poderoso de ese tiempo, y su esposa la reina Jezabel, y el rey Acab y la reina Jezabel, que buscaban la muerte del profeta. Pero vemos que aún en esos tiempos de gran angustia, de gran tribulación, Dios fue fiel y sostuvo la vida del profeta. Y cuando Elías caminaba, como él muchas veces lo expresó, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Eso vitalizaba y daba vida al siervo. Vemos precisamente que es Dios cuando habla, que lo llama a regresar a esto, a Jeremías. Versículo número 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. El Señor le estaba diciendo, vuélvete a mí, yo soy el pan de vida, vuélvete a mí, yo soy a quien tú necesitas. Jesús es nuestro pan de vida. El pueblo de Dios hoy necesita volver a Él.
si se humillaren mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo iré desde los cielos, yo oiré desde los cielos, dice el Señor, y sanaré su tierra. Él va a responder la oración, la súplica del pueblo que en estos tiempos de angustia, en esos tiempos de hambre, se esconde en su secreto. No hay lugar más precioso que estar en el secreto de Dios. No hay lugar más seguro. No hay lugar más lleno de vida y de reposo que cuando nos metemos en el secreto de Dios. Hermano amado, si te convirtieres, dice el Señor, yo te restauraré y delante de mí estarás. Fíjate su presencia prometida. Si entresacares lo precioso de lo vil, ¿qué es lo precioso? La humildad, la confianza, el acercarnos a Cristo, al que tiene la respuesta. ¿Qué es lo vil? El desaliento, el desánimo, la amargura, el quitar nuestros ojos de Cristo. Lo vil no solamente son las obras manifiestas y claras de la carne, los pecados escandalosos. Lo vil también es apagar el fuego del don de Dios. Lo vil es también la incredulidad, es dudar de Cristo, es apartarnos del secreto de Dios. Lo vil es descuidar la comunión diaria con Dios, es dejar de estudiar la Biblia, es abandonar el ayuno. Y no quiero decir con esto que sea por obras que nosotros agradamos a Dios. No, no es por obras. A Dios le agrada la fe, pero la fe también tiene actos de obediencia. La fe en Dios te lleva, por ende, a buscar a Dios, con todos sus medios de gracia que conlleva. La palabra, el ayuno, la oración, la reunión con los hermanos, la comunión, la coinonía con los santos, con la iglesia. No te dejes de congregar en estos tiempos, porque los días son malos. La congregación es un enorme medio de gracia para animarnos. Yo sé que ahorita, en estos meses, no se puede en muchos lugares hacerlo físicamente. Hay tantas formas de poderlo hacer. Puedes tener una reunión por WhatsApp. Utiliza medios electrónicos como Zoom, por ejemplo. No sé. Muchos de ustedes pueden saber qué medios pueden servirte más que yo. Pero la idea es tener creatividad. Es no abandonar nuestras primeras obras, hermanos. Es buscar a Dios con todo nuestro ser y corazón en estos días que nos están tocando vivir y que tenemos no solamente que tener el cuidado de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, sino también tenemos la gran comisión de ser luz a los que nos rodean. Hoy más que nunca. Fíjate, y aún para mucha gente, aún esto que está pasando en estos meses, representa desesperanza y desesperación para muchos. Es el momento de hablar del Evangelio. Pero antes de ello, claro, ora por la gente. Intercede por las almas perdidas.
Llénate más y más del Espíritu. Ardamos por Cristo, hermanos. Es un tiempo muy importante. Y Dios promete, el precioso Señor, no solamente te dice serás como mi boca, yo te restauraré, sino también dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Y hay un salmo muy precioso que constantemente me da vueltas en la oración. Y yo sé que no solamente es una palabra que me anima en lo personal, sino yo sé que esta es una palabra, una promesa que nos anima al pueblo de Cristo en general. Nos da la dirección correcta, nos endereza los pies, nuestros pasos. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Fíjate, ahí también el salmista se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ve lo que te dice el Señor. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Créelo. Es la palabra del Señor. Jesús es el pan vivo que nuestras vidas necesitan. Terminemos y oremos con esta reflexión. Te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra. Te damos gracias porque eres tan bueno y tan misericordioso. Y solamente por tu misericordia estamos aquí. Te damos gracias por todos tus beneficios y por todas tus bondades, pero aún también por todas nuestras pruebas y aflicciones. Porque en medio de ellas te hemos visto tan cerca y tan real. Tan poderoso y tan vivo. Tú eres nuestro Dios. Y nuestro Señor. Te alabamos, Jesús. Hermano, busca al Señor.
Te alabamos en el nombre precioso de Cristo, Señor. Busca a Cristo, hermano. Él es nuestra paz. Él es nuestro gozo. Él es alimento para nuestras vidas. Estudia su palabra con ahínco. Búscalo en oración. Cierra tras de ti tu puerta y recréate en la presencia de tu Padre. Que la vida solamente está en Él. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Quisiera estar allí con ustedes para abrazarlos y poder tener un momento de coinonía, pero aunque no es posible por nuestras circunstancias, ustedes saben que el entrañable amor de Jesucristo está en nuestros corazones. Y aunque estamos separados físicamente, estamos unidos y somos uno en Cristo. Que Dios te bendiga. Un saludo ferviente a todos los hermanos.